Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid. Muy bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, al boletín informativo correspondiente al día de la jornada, 17 de julio de 1936. Y vamos a comenzar, como hacemos siempre, por marcar nuestra línea editorial. Comenzamos hoy nuestro boletín de la tarde, en el que intentaremos ordenar y ofrecerles lo más claramente posible las preocupantes noticias que llegan a nuestra redacción. Con tal motivo me acompaña hoy en la redacción de Radio Universal el director de esta emisora, don Francisco Vigurio de Letona, que quiere transmitir a todos los oyentes de esta casa, de Radio Universal, sin menoscabo de la gravedad de la situación por la que atraviesa nuestra patria, quiere transmitirles un mensaje de calma, de temple, de tranquilidad. Dos cuestiones son objeto de atención en la agenda nacional. Una, como no podía ser de otra manera, el asesinato de don José Calvo Sotelo y las implicaciones que tiene el Partido Socialista Obrero Español, sus afiliados, que formando parte de la Guardia de Asalto y de la Guardia Civil, han tenido un criminal protagonismo en este terrible crimen. En segundo lugar, la intranquilidad que se vive en los cuarteles y que se une a los rumores que desde hace tiempo nos llegan de un inminente golpe militar. Golpe que flota en el ambiente y que parece acercarse cada día más, tal como ya sabemos, tras el cierre de las maniobras militares del Llano Amarillo, en las que la oficialidad más joven dio muestras de descontento y de su admiración, de su rendida admiración, por el movimiento político de Falange Española de las Jons. El teniente coronel Yagüe parece que alienta estas ideas entre sus oficiales y el nivel de descontento de estos militares de Marruecos por la gestión del gobierno crece día a día. Precisamente en este sentido nos llegan noticias muy importantes. Un telegrama, concretamente un telegrama desde Melilla, con noticias, atención, gravísimas que se han producido hace apenas solo unas horas. En Melilla se han producido, como digo, hace solo unas horas, algunos sucesos de enorme importancia. En la Comisión de Límites de Melilla se ha producido un incidente. El jefe de Comisión de Límites, el teniente coronel Darío Gazapo, se ha opuesto a un registro de sus instalaciones ordenado por el general Romerales. Para que la fuerza no entrase en la Comisión de Límites, el teniente coronel Gazapo ha pedido ayuda a un acuartelamiento cercano de la Legión. Parece que esto ha provocado un pronunciamiento militar en Melilla. Los sublevados han ocupado instalaciones del gobierno y la comandancia militar de Melilla. No sabemos qué estará haciendo a estas horas el general Gómez Morato, jefe del ejército en Marruecos, ni qué medidas está tomando el jefe del gobierno, señor Casares Quiroga. Lo que se sabía en Madrid es que los militares de África, atención, estaban revueltos y resueltos, y al señor Casares Quiroga se lo habían advertido desde hacía tiempo, concretamente el general Gómez Morato. Pero al parecer no se había hecho absolutamente nada para evitar el conflicto, salvo el hecho ya narrado, encabezado por el teniente Zaro, por orden del general Romerales. Del resto de España, de la península, no tenemos en estos momentos noticias de qué está sucediendo. Sabemos que el general Franco está en Las Palmas de Gran Canaria asistiendo al entierro del general Balmes, muerto fruto de un accidente que se produjo cuando limpiaba su arma reglamentaria. Y nos llegan más noticias preocupantes. Unidades del Ejército de África están saliendo de sus cuarteles, al parecer para sumarse al pronunciamiento militar que, según una reciente llamada telefónica desde Melilla,
lidera el teniente coronel Yagüe. En Tahuima, Tetuán, Darrifén, las unidades del Tercio de Extranjeros, de la Legión y de Regulares se están sumando a la rebelión militar, seguidos de la práctica totalidad de sus compañeros de arma. El general Romerales y su ayudante, el comandante Seco, han sido detenidos por los militares sublevados. En Madrid reina una calma tensa con estas noticias que proceden del norte de África. Pues, como digo, las noticias que llegan de Marruecos aún no han trascendido a la opinión pública, pero sí al gobierno de la nación. Los sindicatos y las milicias políticas, que sepamos, no han sido convocados a salir a la calle para manifestarse en defensa del Frente Popular. Y tenemos noticias que nos siguen llegando de una manera atropellada. Pequeños grupos de falangistas en Melilla y otras plazas del Protectorado están llegando en masa a los cuarteles militares para ponerse a las órdenes del teniente coronel Yagüe. Y en este momento, nuestro director, madre mía, nos informan nuestros compañeros de redacción que acaban de ser cortadas las líneas telefónicas. No les podemos, por lo tanto, dar más noticias de última hora hasta que las líneas telefónicas sean restauradas. Solo decirles que el teniente coronel Yagüe tiene una manifiesta simpatía por el movimiento político que encabeza el ahora mismo encarcelado José Antonio Primo de Rivera, el cual lleva ya muchas semanas en la cárcel junto con otros miembros de su junta política y de su partido, Falange Española de las Jons. Es nuestra intención la de continuar informando, la de mantener abiertos nuestros micrófonos para contarles a todos ustedes, queridos radioyentes, todas las noticias que se produzcan. Dios quiera, por el bien de España y el de todos nosotros, que podamos seguir haciéndolo, informándoles. Gracias, amigos, por su atención. Adiós. Bueno, pues les acabamos de contar lo que estaba sucediendo en España y en el norte de África el 17 de julio de 1936. Atentos a la fecha, 17 de julio de 1936. Acabamos de narrar hace unos segundos en el noticiario 1936. Para explicarnos, darnos una idea acertada y de conjunto de lo que estaba sucediendo en España y en el norte de África, está con nosotros nuevamente el profesor Alberto Bárcena, profesor, historiador y, repito, no me cansaré de repetirlo, magnífico escritor. Muy bienvenido, querido Alberto, nuevamente. Vamos a ver, es 17 de julio. ¿Cómo comienza el golpe, por así llamarlo, en Marruecos? Bueno, concretamente empieza en Melilla, pero claro, aquello se venía preparando ya en las maniobras que había habido, habían terminado coincidiendo con la muerte de Calvo Sotelo. Las del Llano Amarillo. Las del Llano Amarillo, donde ya se veía una división del ejército muy preocupante porque... Los jóvenes oficiales pidiendo café antes del aperitivo. Claro, que decía el alto comisario Álvarez Builla, ¿por qué piden café si estamos en los entremeses, no? Que era el acrónimo de Camaradas Arriba Falange Española. Porque claro, muchos de los oficiales eran de Falange y luego, de hecho, otros que no son militares se unen a ellos también en el alzamiento en Melilla. Con lo cual, el hilo conductor, en buena medida, también fue la Falange. Como el ideario que había en muchos de los militares que se van a alzar. Y claro, el 17 de julio lo que ocurre es que en el edificio de la Comisión de Límites, que es donde están reunidos varios de los militares que ya después de la muerte de Calvo Sotelo no tienen duda alguna de que esto tiene que acabarse de una vez. Es más, el propio Franco, que ha dudado hasta hacía bien poco, se decide, como él mismo dijo después, precisamente en ese momento. Esos oficiales reunidos en la Comisión de Límites se encuentran con que reciben la visita de un oficial de la Guardia de Asalto con sus hombres que viene a detenerles. Y claro, uno de ellos acude a un pelotón de legionarios que tenían en el cuartel bien cerca. Cuando entran los legionarios, el teniente de asalto se cuadra ante los militares sublevados y se pone a su disposición. Puede que honradamente, a lo mejor pensó verdaderamente dónde hay que estar con estos, ¿no? Y claro, lo primero por delante que se alza es Melilla. La izquierda no se lo va a perdonar a la ciudad de Melilla. Que va. Melilla ha quedado ahí como
un referente del alzamiento, claro. No se lo ha perdonado nunca. Nunca, no, es que seguimos. Nunca. Melilla Sí, tiene la ese historia. estigma. El caso es que, claro, Yagüe, que es el que está organizando todo aquello, y que además ha sido llamado a Madrid justo en el mes de junio por el ministro de la Guerra, Casares Quiroga, que le ofrece un cargo en el extranjero a poder ser. Sí. Agregado Cuanto más militar. lejos, mejor. Sí. No le gustaría una embajada, agregado militar en alguna embajada. Y Yagüe le contesta que él, el día que cuelgue el uniforme, o sea, si le sacan de África, cuelga el uniforme y se termina su carrera, porque es donde quiere estar. Con lo cual ve que no hay manera de manejarle demasiado bien y le deja volver para allá. Hay teorías que sostienen que precisamente Casares Quiroga lo que quiere es que se subleven el ejército de África, que es la fuerza decisiva que tiene el ejército español, no solo por el número, sino por la calidad de la tropa que hay ahí y de la oficialidad, los africanistas nada menos, ¿no? Muy fogueados, muy disciplinados. No, y además con un espíritu combativo y un sentido de defender hasta el último terreno el territorio patrio, en fin, es un ejército diferente y desde luego sin el que no hubiera habido ni guerra civil. Y claro, en esas maniobras del Llano Amarillo, donde incluso se cuestionaba si era prudente o no permitirles que realizaran las maniobras anuales, porque ya se veía el ambiente, y digo, desde la muerte de Calvo Sotelo más, ya se están dibujando claramente los dos bandos de la guerra civil, porque, de hecho, mientras gritan café, en la mayor parte de oficiales jóvenes, ¿no? Vitoreando a Falange en definitiva, ya en el enorme vivac que fue aquello, donde se celebró el banquete después, algunos otros ya cantaban la Internacional. Casares Quiroga decide dejarlo que se pudra y que metan la pata. Es decir, si cometen cualquier insubordinación a destiempo, sería la ocasión de aplastar al ejército de África y nos hemos cargado el alzamiento que estaba en marcha. Y eso lo sabía él perfectamente. Lo sabía perfectamente, entre otras cosas, porque Franco le avisó. O sea, o gobiernan ustedes o el alzamiento militar vendrá, porque esto ya es intolerable. Como hemos ido viendo aquí en los programas, la situación del Frente Popular es una España, es un país cualquiera, no puede soportar ese caos en ningún sentido. O sea, avisados estaban. Entonces, el gobierno del Frente Popular tenía noticias de lo que se estaba preparando. Sí. Había sido advertido nada menos que por el general Franco. Nada menos. Corrija usted al señor Casares Quiroga en su célebre carta, corrija usted la política que está llevando a cabo, porque esto no puede seguir así y vendrá un alzamiento militar que además ya se está preparando. O sea, no le trata de engañar ni de embaucar con nadie. Dice, si esto sigue así, vendrá un alzamiento. Y Casares, que todo lo que hace es llamar a Yagüe a consultas a Madrid, tiene 4 reuniones con él, o sea que le importa muchísimo. Al final, cuando Yagüe no acepta un cargo ni en el extranjero ni en otro destino que no sea África, le deja volver. O sea que podemos colegir, Alberto, que el general Franco no solo no traicionó a la República porque la advirtió, y el que avisa no es traidor, sino que además salvó en 2 ocasiones a la misma República. De entrada al año 34... O sea, les avisa, les dice que por ese camino van a una situación de inestabilidad militar y de alzamiento militar. Les avisa, no le hacen caso. Pero es que además salva en 2 ocasiones a la República. ¿Dónde está el traidor? Bueno, claro, es que por otro lado, lo que se ha pintado de Franco luego es lo contrario a la realidad. Claro. Porque cuando quieren salvar a la República echan mano de Franco, que además la salva en el año 34. Aquí hablaba hace poco, ¿no?, de cuando le quitan el monumento a Franco, pero a 4 pasos están los de Indalecio Prieto y Largo Caballero, que son los que habían montado la revolución del 34. Eso es los que se increíble, cargan la ¿no? República. Sí, los enemigos de la República se quedan en sus pedestales. Y a Franco, que la salvó, hay que quitarle. Hay que quitarlo. Yagüe tenía clarísimo que el que tenía que ponerse al frente del alzamiento era Franco. Era Franco, claro. Por eso dice, tiene que venir de Canarias lo antes posible, porque el que tiene que hacerse cargo, es más, condiciona incluso el alzamiento a que Franco asuma el mando en África, donde era prestigio enorme, venerado por la tropa, todas las tropas de élite africanas están con él, y pide que lo traigan cuanto antes para empezar la guerra. Pero claro que ha avisado Franco, y sobre todo un régimen como aquel, ya generalizando, había perdido por completo la legitimidad que le podía, si es que alguna vez la tuvo, porque la manera en la que accedió al poder con unas elecciones fraudulentas, que son las de febrero del 36, ya le quitan toda legitimidad. Pero si alguna vez la tuvo, desde luego la forma de no gobernar, perseguir al adversario
y reprimir a todo el que se ponga en contra, por vía legal o por vía de hecho. Le había quitado cualquier sombra de legitimidad y ya el remate final es el asesinato, crimen de Estado de Calvo Sotelo, que no se persigue. En definitiva, y para terminar, Alberto, ¿estaba justificado entonces el alzamiento del 18 de julio? Era inevitable, porque como decían todos los que se sublevaron después, ¿no?, lo que se veía venir, y lo dicen también los papas, por cierto, era una revolución comunista. Eso lo dice Pío XI, hay que leerse Divini Redemptoris, revolución comunista. Es decir, España se hubiera convertido pues en un país satélite de la Unión Soviética. ¿Cómo se iba a consentir eso? Muchísimas gracias, querido Alberto Bárcena, por tu comparecencia nuevamente en Noticiario 1936. Y a ustedes, hasta mañana.